Te damos la bienvenida al nuevo podcast de Jesús en Casa. Un espacio para conocer más a Dios, desarrollar nuestra fe y alcanzar crecimiento y madurez espiritual. Juntos vamos a descubrir diferentes herramientas para poner en práctica la palabra de Dios y así enfrentar con mayor efectividad los problemas de la vida. No desaproveches la oportunidad. Abrí las puertas de tu corazón y disfrutemos juntos de Jesús en Casa. Hola, muy bienvenidos a un nuevo podcast de Jesús en Casa. Aquí estamos para compartir juntos nuevamente de la serie Teoterapia y Voz, un nuevo episodio. Mi nombre es Karina Janovic. Y el mío, Patricio Di Clérico, y juntos vamos a compartir este noveno episodio que hemos titulado Restaurándonos. Así es, hoy vamos a ver ese proceso de restauración personal, de restauración íntima en el ser humano. Profundizando un poco más acerca de la restauración, y según el diccionario, se define como la reparación o restablecimiento de una obra o creación que por el paso del tiempo o de algún acontecimiento externo ha perdido su diseño original. Un restaurador es por regla general alguien que puede recuperar una estructura original, dado que conoce muy bien las características de esa obra, su naturaleza y también su diseño. Esta tarea o esta labor requiere de sumo cuidado, siendo que su objeto es preservar al máximo la originalidad con que fue hecha por su autor. La palabra de Dios nos muestra siempre el interés de parte de Papito Dios por cada uno de nosotros, sus hijos. Y vemos un ejemplo muy particular en el libro de Jeremías, en el capítulo 18, desde el versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. La palabra restauración es la más alta expresión de amor y dedicación que puede experimentar todo artesano, como el que relataba recién la palabra de Dios, todo alfarero que, utilizando ese barro en sus manos, amasándolo, quiere hacerlo no solamente moldeable, sino también insiste una y otra vez para hacer la mejor vasija, para convertir esa vasija en un instrumento útil y además también, ¿por qué no?, de convertirse en algo hermoso, de buena apariencia. El artesano siempre deja sus huellas, siempre deja su marca en cada vasija que diseña, ¿no?, que hace. Dios también, como artesano y restaurador de cada uno de nosotros, no solamente soñó e imaginó a cada uno de una apariencia perfecta, con una estructura ideal, con un comportamiento hermoso, con detalles de amor especiales, con actitudes serviciales, todo, absolutamente todo lo que Dios diseñó como artesano y como restaurador es hermoso y maravilloso. Así nos considera a Él, ¿no?, algo maravilloso, criaturas especiales. Bueno, Adán no solo era de buen parecer físicamente, sino que también poseía un alma, una mente, unas emociones y voluntad y un espíritu especialmente diseñados para comunicarse con Papá Dios.
también tenía capacidades, ¿no? Capacidades muy, muy especiales y hermosas para trabajar en el Edén. Todo lo que el Señor hizo con el hombre y también con Eva fue algo maravilloso. El diseño insistió una y otra vez hasta hacer lo mejor, hasta hacer algo especial con cada una de nuestras vidas. Así como decíamos que Dios es nuestro artesano, Él dejó en cada vasija parte de Él mismo. El hombre quedó saturado en esencia de lo divino. Fue tanto lo que llegó a identificarse el artesano con su obra, que le rodeó de un ambiente también que le armonizara, que le permitiera contemplar cómo aquel hombre crecía en inteligencia, se desarrollaba al máximo en sus capacidades, en todo lo que había sido dotado. Dios, como buen artesano, con un corazón de padre, quería ver a su hijo realizando grandes cosas y en su tierno corazón sentir que latía aquel orgullo santo que se dice a sí mismo: ese es mi hijo, lo hice yo, es mío, yo lo formé. Ese orgullo de papá. El amor del hombre hacia Dios debía expresarse en una voluntaria obediencia de los principios aún antes de ser creado, esos principios que regían en el universo, pues el mismo universo funciona con base a principios que son inconmovibles. De lo contrario, obviamente todo esto sería un caos. Y así como hay leyes que rigen el universo, de la misma manera las leyes espirituales deben regir la creación de la criatura con el Creador, esa relación de Dios Padre y sus hijos. Dios vio que la vasija salida de sus manos era buena y en gran manera, y se complació y amó muchísimo a aquella criatura. Y no contento con todo eso, siguió añadiendo más. Y esa riqueza esencial de esa bendición fue la vida, la fecundidad. La bendición le hizo florecer. La bendición de Dios para el hombre no solo estuvo expresada en simples palabras, sino que llevaba implícita el don de Dios, la entrega de sí mismo a esa hermosa criatura, el favor de Dios, la obediencia de Adán, habían definitivamente llevado a experimentar esa bendición. En la mente y en el corazón del Padre es generada la bendición. Allí está su origen, en el mismo corazón de parte de Papá Dios. Y allí hay dos elementos que se conjugan muy especialmente, que son la gracia que desciende de Dios y la acción de gracias expresada en nosotros, en cada uno de los seres humanos, en obediencia hacia lo que Él ha dispuesto. En teoría y en resumen, la obediencia de Adán se manifiesta en el don que Dios le dio para que se multiplique, para que sea productivo, para que pueda fecundar un ministerio de vida y comunión entrañable, y como nunca nadie lo había tenido hasta ese momento, pues Adán había recibido esa bendición de parte de Dios, que según Génesis 1, versículo 22, la primera parte lo indica claramente: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ese es el plan, el diseño que el artesano ha propuesto para cada uno de nosotros. Pero como leíamos en Jeremías 18:4, la vasija de barro que él hacía se echó a perder en la mano del alfarero. La obstinada voluntad de cada uno de nosotros hizo su aparición, y no precisamente para ajustarse al plan de Dios. La increíble atracción ejercida por los sentidos hizo que el hombre caminara en dirección opuesta. Entonces, allí surge la crisis. Dentro de lo armónico, dentro de lo maravilloso, aparece la crisis. La obediencia del hombre sería
el factor determinante para que esa perfecta creación sujeta a principios inviolables produjera los resultados que el creador habría creado. Si un mecanismo no se coloca a funcionar siguiendo un manual de instrucciones, sobre todo que provee el fabricante, lógicamente habría averías, problemas, dificultades. Y eso ocurrió en cada uno de nosotros cuando pensando que estamos haciendo lo correcto delante de Dios y no seguimos las instrucciones, el manual de uso, no funcionamos conforme el diseño original, cuando perdemos, así como esa vasija en las manos del alfarero, perdemos el rumbo, perdemos el plan, el proyecto y el propósito. Bueno, empiezan a surgir desperfectos, empezamos a llenarnos de conflictos, surgen crisis internas muy grandes que necesitamos entonces reconocer que debemos volver a las manos, al amor de nuestro artesano, de nuestro restaurador, y es allí donde verdaderamente hoy en este podcast, en este episodio, cada uno de nosotros debemos reflexionar y decir, bueno, estamos siendo fructíferos, estamos multiplicando no solamente recursos, sino ánimo, entusiasmo, alegría, estamos siendo provistos de todo, estamos llenando la tierra y sojuzgándola, señoreándola, haciendo autoridad. Si algo de eso no está pasando en alguna de nuestras áreas, sea personales, matrimoniales, lo que tengamos cónyuges, matrimonios, hijos, los que tengamos, si el diseño del creador, del artesano, de Dios, de la perfecto que Él hizo de nosotros, no se está cumpliendo, entonces necesitamos reflexionar y decir, necesitamos volver a los brazos de Papá Dios, necesitamos, así como esa vasija, dejarnos tratar, dejarnos moldear, dejarnos restaurar por ese amor especial de parte de Dios que quiere y anhela volver a ser lo que en origen éramos y hemos sido conformados, no solamente pensados, diseñados, sino conformados por el Señor. Así que aquí está planteado el desafío para todo lo que sigue en este episodio número 9. Veremos ahora cómo Dios inicia ese proceso de restauración en el hombre. Y recordemos lo que nos dice la Biblia en Jeremías 18, en el versículo 4, en la parte B. Dice, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Esto sucedió en Adán, cuando se apartó del plan maravilloso de Dios y perdió de vista todo lo que Dios tenía para él, su amor, y aún nos sigue pasando diariamente a cada uno de nosotros en nuestras vidas. ¿Dónde estamos o cómo reaccionamos cuando estamos bajo presión, esa presión insoportable? Así como Adán, cuando nos invade el miedo, la ansiedad, y a menudo no nos damos cuenta de que nuestra desnudez o nuestra inutilidad frente a estos grandes desafíos de la vida, y no sabemos qué hacer, para dónde ir, y corremos tal vez en busca de una insuficiente hoja de higuera, porque definitivamente buscamos a nuestras fuerzas cubrir esa desnudez, cubrir esa faltante, lo que solamente puede venir de parte de Dios. Y esto sucede porque nos alejamos de la fuente de vida, nos alejamos de Dios. Él es luz, Él es calor, Él es vida y permite reencontrarnos con la bendición, con ese algo divino que nos da la razón de vivir, de permanentemente estar cerca de su corazón y anhelar ver su plan maravilloso. Esta es una gran oportunidad que tenemos de acercarnos al corazón de Dios, de acercarnos a su palabra, al manual de vida, a la Biblia, y entender que cada vez que nosotros nos conectamos con ese amor de Dios, nos estamos encontrando a las puertas de un maravilloso proceso de restauración para cada una de nuestras vidas. Nos estamos encontrando con el alfarero por excelencia,
estamos en sus manos. Y en 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, cuando queremos ir al encuentro de esa restauración personal, tenemos que entender que en la restauración vamos a involucrar nuestras tres áreas, las tres áreas fundamentales del ser: el espíritu, el alma y el cuerpo. El alma debe ser transformada, el cuerpo tiene que experimentar sanidad y el espíritu tiene que conectarse con la fuente de vida, con la fuente de salud. El tema es que el mayor problema de este proceso se encuentra en el alma, ¿sí? En donde están nuestras emociones, donde se encuentra allí el asiento de la mente, de la voluntad. En el alma se halla el campo de batalla donde se tiende a asimilar los principios para la sanidad y donde aún al mismo tiempo hallamos la mayor cantidad de barreras que nos obstaculizan ese libre paso, ese libre acceso a la verdad. Fruto de lo que guardamos en nuestra mente, fruto de los pensamientos, de los esquemas, frutos de los traumas que podemos estar trayendo del mismo pasado. Cuando no aceptamos las verdades de parte de Dios para cada uno de nosotros y no dejamos que Él opere el cambio necesario, entonces podemos llegar a pensar y a engañarnos creyendo que ya no servimos para nada, que somos incapaces y por el contrario quizás nos podemos hasta llegar a creer autosuficientes y que no necesitamos de nadie, siendo por ahí este último razonamiento mucho más peligroso, ¿no? Porque nos puede llevar a desconocer el derecho que Dios tiene sobre cada una de nuestras vidas como artesano, como diseñador, como creador, como Señor. Durante muchos años quizás hemos vivido desconectados de Dios, de su palabra. No hemos oído su voz o hemos estado ajenos a su verdad y nuestra alma se puede haber llenado de mentiras o quizás de medias verdades, ¿no? Rápidamente nos podemos llegar a encontrar envueltos en muchas frustraciones porque vivimos bajo parámetros lógicos, con razonamientos en todos los sentidos que tengamos, sujetos a muchos esquemas mentales, estructuras muy rígidas, qué sé yo, tantas cosas en las cuales hoy debemos verdaderamente reconocer que hay situaciones que se salen de lo lógico, de lo asimilable, y es allí donde las viejas estructuras ya no funcionan más. Pensamientos, emociones y acontecimientos inesperados nos llevan a un desequilibrio y por sobre todas las cosas a aquello que según la lógica nos debe llevar a la plenitud y al gozo, tampoco funcionan. Por eso es necesario restaurar nuestra mente, es necesario restaurar nuestras emociones y es también necesario restaurar nuestra voluntad. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo entramos a funcionar armónicamente con Dios? Bueno, lo que decía Ascari hace un ratito, ¿no? Necesitamos ir al encuentro del gran restaurador. Es el momento de ir a ponernos en las manos del mejor, del artesano, del mejor alfarero, del mejor restaurador. No hay otro como Dios que pueda conocernos mejor a cada uno de nosotros. No hay otro que lo pueda hacer con tanto amor y con tanto cuidado como esa vasija de la que hablábamos en Jeremías capítulo 18. El maravilloso artesano no solamente observa la vasija, que quizás se rajó, se rompió, se lastimó, sino también ya tiene pensado absolutamente toda y cada una de las piezas de cómo restaurarla, de cómo hacerlas mejor, de cómo dejarlas y volverlas al diseño original por sobre todas las cosas. Así que, ¿qué debemos hacer? Bueno, necesitamos
dejar que así como el barro vuelve a las manos del alfarero, así también cada una de nuestras vidas vuelva a la presencia de Dios. Él nos dé ese aliento de vida para que a través de sus manos, que lo hace todo fácil y todo útil, bueno, nos vuelva a diseñar, volver al diseño original y por sobre todas las cosas llenándonos de su santo y precioso Espíritu que nos satisface en toda y cada una de nuestras áreas. Así que allí vamos a ese momento especial. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Tenemos nuestra vida hecha a pedazos? Nuestro artesano, nuestro creador, nuestro formador, hará en cada uno de nosotros una obra maravillosa si se la entregamos a Él. Aún no importa si está en pedazos. Hoy podemos sincerarnos con el Señor, hablar con Él y decirle: Señor, cuánto te necesito. Señor, necesito de ti. Me di cuenta que ese diseño se ha estropeado, que se ha deteriorado, pero sé que me estás esperando tan solo para que te entregue mi corazón, para que te entregue mi vida, para que ponga mi barro en tus manos. Por eso te invito, Señor Jesús, a que entres a mi vida como Señor, como Salvador, aún como ese alfarero, y hagas de mí esa vasija, esa persona que tú quieres que yo sea. Esta es una simple oración, pero que es muy profunda a la hora de ponernos en las manos de nuestro Señor. Y si hacemos esto y si invitamos a Jesús a entrar a nuestra vida, obviamente cambiará nuestra mente, que está llena de remiendos, está llena de estructuras débiles. También va a cambiar nuestras emociones, nuestra voluntad. El Espíritu de Dios desde adentro va a obrar un milagro, ese milagro que todos estamos esperando. Porque Dios definitivamente tiene el mejor plan y anhela lo mejor para cada uno de sus hijos. Él quiere restaurar ese diseño original. Y en las manos de Dios nosotros tenemos nueva vida. En las manos de Dios nosotros tenemos una paternidad espiritual. Y en las manos de Dios nosotros donde comprendemos nuestra valía. Decíamos que en 2 Corintios 5:17 habla de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando hace referencia a la expresión nueva criatura, se refiere literalmente a una nueva creación. Es algo nuevo. Es decir, Dios nos hace de nuevo y nos inyecta vida a través de su Hijo Jesucristo. Esta nueva creación, esta nueva vida, se inicia cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor, como Salvador personal, y Él continúa a lo largo de la vida este proceso hasta que seamos formados, ¿sí?, a su imagen. Dios no desecha lo deteriorado, sino que lo vuelve a su estado original, a restaurar, a hacer nuevo, evitando que este diseño, que esta vasija se pierda. Y como decíamos, en las manos de Dios nosotros podemos disfrutar de una paternidad espiritual, de una paternidad de Dios, ¿no? Gálatas 4, versículos 5 y 6, dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Voluntariamente y por amor, Papá Dios nos escogió para adoptarnos en su familia como verdaderos hijos, compartiendo así nuestra herencia, por decirlo de alguna manera, con su Hijo unigénito, con su Hijo Jesús. Obviamente tenemos esa gran oportunidad de disfrutar, de ser parte de su familia, ¿sí? Ese amor de Dios se manifiesta a través de la paternidad. Él restaura nuestra capacidad para amar y para creer en el amor aún también de otros. Ese amor de Papá Dios
que nos deja libre de todo temor, que nos da la certeza de que le pertenecemos a Él, de que tenemos esa seguridad en lo que somos y en lo que hacemos. También el Señor nos lleva a comprender nuestra valía en Él. Isaías 43:1 dice: ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Dios nos acepta tal y cual somos. Él no hace acepción de personas. Él nos muestra su amor incondicional, aún de antemano, ¿sí? Él ya sabía cómo íbamos a ser, ya sabía cuáles eran nuestras áreas débiles, nuestros puntos bajos. Sin embargo, en ese amor tan grande, Él nos vuelve a dar esa oportunidad. Él mismo fue quien nos formó en el vientre de nuestra madre. Y valemos porque somos hechura de sus manos, porque somos sus hijos. Y hasta su vida entregó por un alto precio para hacernos sus hijos. Entregó la vida de su Hijo Jesucristo. Hoy Dios manifiesta de nuevo su amor, su misericordia, sanando, consolando, vendando aún esas heridas que hemos recibido por parte del medio ambiente, de otras personas. Y así lo dice en Jeremías 30:17. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo: esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Dios no solo sana nuestras heridas, sino que también quiere vernos libre de nuestras rebeliones, porque ese pecado deteriora la imagen que tenemos de nosotros mismos. Aún nos trae crisis, nos trae dolor, angustia, desesperación. Sin embargo, el perdón de Dios ante nuestro sincero arrepentimiento restaura esas áreas afectadas de la vida y nos libera de la culpa, nos libera de los temores, para llevarnos a una verdadera libertad que produce el acercarse a su presencia. El Señor viene a sanar, a restaurar, a liberar nuestras vidas. Y así dice en Oseas 14:4: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Muy bien, Dios restaura entonces en esos tres enfoques que estabas diciendo, Cari. En las manos de Papá Dios tenemos esa nueva vida, tenemos esa paternidad espiritual y también comprendemos muy bien nuestra valía. Familia, con todo lo que estamos desarrollando, es necesario entonces que podamos cada uno de nosotros descubrir que somos un regalo de Dios al mundo, que nuestro Padre Celestial nos creó con un propósito y que Él mismo está dispuesto a llevarlo a cabo en la medida que cada uno de nosotros nos dispongamos para lograrlo. Veamos entonces los resultados de la restauración personal. Luego de habernos dispuesto, de habernos sometido de forma voluntaria a ese proceso de restauración, van a llegar a nuestras vidas los resultados. El amor, el respeto propio. Cuando experimentamos el conocimiento del verdadero amor, la aceptación incondicional de Papá Dios, podemos decir que estamos capacitados para amarnos a nosotros mismos y aceptarnos tal y como somos, disfrutando de cómo Dios nos ha hecho, aprendiendo a estar contentos y hasta a reírnos de nosotros mismos, sabiendo que Dios no ha terminado la obra que empezó en cada una de nuestras vidas. Cuando nosotros aprendemos a vernos como Dios nos ve, disfrutamos de su maravilloso perdón, aprendemos también a amar, aceptar y disfrutar de las personas que nos rodean. Otro resultado que vamos a experimentar tiene que ver con la estabilidad y con el equilibrio personal. En la teoterapia, el tratamiento se inicia en el área espiritual y desde ahí se extiende a la dimensión psíquica y por último afecta al área física en forma de salud total.
Como resultado de la teoterapia, comenzamos a ser transparentes con Dios, con nosotros mismos, con los demás, fruto de que hemos aprendido a enfrentar nuestra propia realidad, partiendo del amor incondicional de Dios a nuestras vidas. También vemos que se hace visible, que se evidencia el equilibrio emocional y ya no nos desestabilizan las emociones, ya tomamos decisiones por lo que sabemos, no por lo que sentimos, enfrentamos los reveses de la vida con otra madurez, desarrollamos una actitud positiva frente aún a nosotros mismos, a los demás, a lo que vendrá. Bueno, sin número de beneficios que podemos contar cuando disfrutamos de ese equilibrio personal. En tercer lugar, de los resultados que la restauración de Dios produce en cada una de nuestras vidas, podremos hablar de una voluntad firme y también de dominio propio. Dios nos diseñó para ser dirigidos desde el área espiritual. Él ordena nuestra vida de tal manera que nuestra voluntad esté ubicada bajo el control del mismo Espíritu de Dios. De esta manera nuestra voluntad es fortalecida y aumentará también nuestra capacidad para hacer lo que Dios ya determinó y quiere que hagamos. Entonces en Dios podemos ejercer esa verdadera libertad a la que cada uno de nosotros hemos sido llamados, la cual no consiste tanto en hacer lo que queremos, sino en la capacidad de discernir y escoger lo mejor. Otro beneficio, otro resultado también de la restauración es la vida de propósito y compromiso. Un resultado de tener un concepto sano de nosotros mismos es el deseo de llegar a formar parte del plan de Dios. Cuando podemos ver el mundo como Dios lo ve, entonces podemos comprender que Dios nos creó a su imagen y semejanza y que Jesús murió por cada uno de nosotros para aumentar ese deseo de amar y de hacer que este tratamiento de Dios también llegue a otros. Parte de la teoterapia consiste en salir del egocentrismo natural que traemos e interesarnos por las necesidades y los problemas de las personas que están a nuestro alrededor. En la medida en que nos disponemos a ser instrumentos de Dios, en esa misma medida se va dando nuestra propia sanidad. Muy bien, otro resultado, otro beneficio de este proceso de restauración tiene que ver con una rica vida de oración y de comunión con Dios. Cuando nosotros tratamos con Dios y nuestra vida es de igual forma tratada por Él, tenemos esa oportunidad de conocerlo aún más, como ese padre que quiere lo mejor para cada uno de sus hijos. Asimismo, Él nos lleva en su presencia a amar y a disfrutar más de Él. Y como resultado hay una búsqueda constante, con mayor intensidad, con mayor ganas, con mayor anhelo, con mayor deseo, por decirlo así. En la presencia de Dios, nuestra vida es transformada. Descubrimos el propósito que Él tiene día a día para cada uno de nosotros. Somos capacitados para vivir la vida sobrenatural a la cual Él nos llamó. Asimismo, es necesario que Dios restaure nuestro ego o la personalidad deteriorada por el pecado, por el dolor, para que luego podamos disfrutar de las cosas maravillosas que Él ha planeado para cada una de nuestras vidas, aún desde antes de la fundación del mundo. Excelente, entonces hoy tenemos una gran oportunidad para seguir restaurándonos en la presencia de Dios, buscando que ese diseño original del Padre, de ese precioso alfarero, artesano, que ha pensado y ha formado cada segundo, cada minuto, cada área de nuestra vida, nos lleve otra vez a ese diseño perfecto, armónico, maravilloso, para fructificar, para sojuzgar, para multiplicar, para llenar la tierra, para cumplir con esa hermosa promesa que Él nos ha dado. Esperamos que
haya sido de gran bendición esta palabra para tu vida, que la puedas compartir, que la puedas disfrutar, que la puedas aplicar. Y como siempre te decimos de Jesús en Casa, aquí estamos cada jueves para seguir ayudando, acompañando, haciéndote también conocer más de la teoterapia y vos. Así es. Bueno, familia, estamos llegando al final de este nuevo podcast de esta semana para que juntos podamos volver a encontrarnos la semana entrante y disfrutar de todas aquellas cosas que Dios tiene para decir a cada uno de sus hijos. Les recordamos, como siempre, compartir en las redes sociales, en los estados, con los amigos, con la familia, porque definitivamente todos, absolutamente todos necesitamos restauración integral. Aquí nos estamos despidiendo, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana, si Dios quiere. Chau, chau. Chau, chau. Y hasta aquí nuestro episodio del día de hoy. Te esperamos la próxima semana para un nuevo programa de Jesús en Casa. Déjanos tus comentarios en las redes sociales y para más contenido, seguinos en Instagram @CentiCityNeuquén. No olvides compartir este podcast, darle me gusta y suscribirte al canal. Aprovecha este nuevo formato para escucharlo donde quieras, como quieras y con quien quieras. Y recordá, la iglesia está donde vos estás.